Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Le damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Alonso, nuestra hermana Marta. Hay una chica que los hermanos han colocado en oración, es Yurani, y damos gracias al Señor porque escucha nuestras oraciones y hoy está aquí con nosotros visitándonos. Una cordial bienvenida y qué bueno ver la obra del Señor y qué bueno que podemos clamar los unos por los otros y el Señor contesta y bendice grandemente. También un pequeño anuncio que se nos pasó es que el próximo sábado, por causa de parejas, recordemos que las parejas son a las 7 de la noche. Entonces la reunión de jóvenes la vamos a hacer a las 5 de la tarde. El próximo sábado, 5 de la tarde, solamente por el próximo sábado que es reunión de parejas. Ya los siguientes sábados vuelve a la hora habitual, que son las 6:30 de la tarde. Pero por el próximo sábado, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Los esperamos puntuales, seguir disfrutando de la gracia del Señor para con estos chicos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, en esta hora damos gracias, mi Señor, por tu palabra, porque podemos venir a ella, Padre, con temor y temblor, sabiendo, Padre, que es tu palabra, tu mensaje para nuestras vidas. Danos sabiduría para comprender tus verdades, para poder obedecerlas y, Padre, para poder ser instrumentos en tu mano para enseñar a otros, siendo ejemplos cada uno de nosotros para honrar tu santo nombre, para que la gloria y la honra sean para ti, Padre, porque solamente tú la mereces. Pedimos tu dirección a través de la guía de tu Espíritu Santo, dándote gracias por la bendición que tenemos de congregarnos, de poder abrir tu palabra y ser enseñados por ella. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Veníamos hablando, la última vez que hablamos del versículo 2 y el versículo 3. Hablábamos del contraste que hay en el versículo 2 hablando de falsos maestros, comparado con el versículo 3 que habla de un verdadero siervo de Dios. Y veíamos la gran diferencia, ¿no? Lo que caracteriza a los falsos maestros, dice que entran herejías encubiertamente a la iglesia y hacen discípulos para sí mismos. Y el verdadero hombre de Dios es aquel que sirve en unidad, con amor, con temor y temblor. Pero entonces yo quería como hacer un paréntesis aquí, específicamente en la frase: los que en espíritu servimos a Dios. ¿Es necesario servir al Señor en espíritu? Sí o sí, es fundamental. Entonces, aprovechando que vamos a comenzar la doctrina del Espíritu Santo a partir del domingo próximo, termina nuestro hermano John Jairo con la doctrina del Señor Jesucristo. Y dentro de 20 días comenzamos con la doctrina del Espíritu Santo. Entonces quiero que veamos hoy aspectos fundamentales del Espíritu Santo, como un abrebocas, como un anhelo, como el despertar espiritual, porque es importante para nuestras vidas conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene consecuencias el conocer la doctrina, pero también tiene consecuencias el desconocer la doctrina para nuestras vidas. Claro, para bien o para mal hay consecuencias. ¿Es necesario? Es tan importante la doctrina del Espíritu Santo que comienza en los primeros versículos de la Biblia, aparece el Espíritu Santo. Y en los últimos versículos de la Biblia
Dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. El Espíritu Santo es una doctrina fundamental en toda la palabra de Dios. Es tan importante para la iglesia que ¿en qué momento comenzó la iglesia? En el momento que descendió el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se irá el Espíritu Santo de la tierra? Cuando la iglesia sea arrebatada. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, necesitamos al Espíritu Santo. Indudablemente. Y para el servicio es fundamental, el servicio tiene que ser en el Espíritu. Entonces vamos a, bueno, la primera diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo nos va con la tecnología. Primero vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Leíamos, esta mañana nos leía el hermano en Hechos 1:8. Dice, y me quedaos en Jerusalén, dice, hasta que venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién es el que nos da el poder para hacer la obra del Señor? Bueno, primero comencemos por el principio. ¿Cómo el hombre puede ser sellado con el Espíritu Santo de Dios? La Escritura dice que la única manera es que vaya a los pies de Jesucristo y reconozca que en Él solamente hay la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados. Ahí nacemos de nuevo, ahí nacemos para Dios, porque por causa de nuestro pecado estamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Cuando vamos a Cristo, la persona que tiene la vida nueva. Y dice Efesios 1:13 que cuando, después de haber oído la palabra de Dios, habiendo creído en el evangelio de salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento que yo soy un hijo de Dios, como dice Juan 1:12, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en mí. ¿Y hasta qué momento durará el Espíritu Santo dentro de mí? Mientras yo esté en este cuerpo. Si yo muero hoy, el Espíritu Santo sale de este cuerpo. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero tienes que comenzar por el principio. Si tú no has ido a Cristo, si no has reconocido tu pecado, dice la Escritura que tú eres una persona hija de Satanás, que eres una persona que no tienes ninguna comunión con Dios, porque somos enemigos, pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo. Entonces en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, y ya en el Espíritu Santo la orden que Dios nos da es que sirvamos en el Espíritu. Entonces vamos a ver el poder del Espíritu Santo. La palabra consolador la encontramos 5 veces en la Escritura. Vamos a ver 4 de ellas aquí en Juan. La quinta vez está allí en 1 Juan capítulo 2. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, Padre. La palabra abogado es esta palabra consolador. En el original es paracletos. La encontramos 4 veces aquí en Juan, la vamos a ver. Y la quinta vez allí está en 1 Juan. La palabra espíritu como tal es la palabra neuma en el original. Pero la palabra consolador aquí se refiere al Espíritu Santo como aquel intercesor, aquel abogado, aquel que camina a mi lado. El Espíritu Santo es el que nos guía en todo tiempo, en todo momento. Pero es necesario tener claro el poder y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a ver es Gálatas 5, 22 y 23. Este es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, dice más, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Es importante el orden? Mire que comienza con amor. Tú amas a tus hermanos, tú amas al Señor con todo tu corazón, tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Es porque el fruto del Espíritu Santo está obrando en ti
y te está llevando a amar, porque es la obra de Dios. Entonces la primera consecuencia, el resultado que podemos ver en nuestras vidas es que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí vamos a servir en el fundamento, en amor, en gozo. Veíamos la importancia del gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso solamente viene cuando nuestra vida está guiada y controlada por el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y son 9. ¿Es importante la guía del Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que nosotros podemos andar en la carne o podemos andar en el Espíritu. Y si andamos en la carne, ¿vamos a tener este fruto? Tenemos que permanecer en Él, en una comunión íntima, conociéndole a Él, conociendo su poder, la obra del Señor a través de nuestras vidas. Entonces, es indudable que si no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no vamos a disfrutar de estas bendiciones. Sería una vida placentera que tuviéramos todas estas características en nuestras vidas, que mi vida fuera caracterizada por el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Sufrimos de esas cosas? ¿Luchamos con estas cosas? ¿A quién tenemos que ir? Si tenemos falencias, si tenemos debilidades. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas. Nos lleva a ser pacientes, nos lleva a tener benignidad. La palabra benignidad siempre buscando el bien de mi prójimo, siendo hombres y mujeres bondadosos, hombres y mujeres de fe, que nuestra fe vaya creciendo. Pero si no le doy el lugar primeramente al Señor Jesucristo, mire que en ningún lado dice que nosotros debemos ser hechos a la imagen del Espíritu Santo. ¿O cómo el hombre puede llegar a ser guiado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo? No dice que vaya y conozca al Espíritu Santo. El mandamiento es que vayamos y conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, porque el propósito es que seamos hechos a la imagen de Cristo, porque Él vino y fue nuestro ejemplo y se entregó por cada uno de nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando yo le doy el lugar al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está formando en mí la imagen de nuestro amado Señor, pero no la imagen de algo físico, sino la imagen del carácter de Él. El Señor Jesucristo fue un hombre humilde, manso, paciente, buscó siempre el bien del prójimo. Esa es la obra, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos lleva a crecer en el carácter día tras día. ¿Alguno de nosotros se preocupa por el crecimiento de su hijo? ¿O se preocupa porque esté bien alimentado? Porque el crecimiento lo da Dios. Si somos bajitos, somos altos, ¿quién dio el crecimiento? Eso no lo decidimos nosotros. Pero si un niño está bien alimentado, lo lógico es que vaya creciendo naturalmente. Lo mismo pasa con nuestras vidas espirituales. Si yo me estoy alimentando bien, si realmente estoy dedicando el tiempo en la oración, el tiempo en la lectura de la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, con el propósito de obedecerla y luego enseñar a otros, como Esdras propuso en su corazón estudiar, obedecer y enseñar. Porque si yo estudio, obedezco y no enseño, vengo a ser como el mar muerto. El mar muerto, ¿qué pasaba con las aguas buenas que llegan a él? Todo se vuelve sal, porque tiene que llegar y también es un ciclo. El agua corriente es el que da vida. El agua corriente se purifica a sí mismo. Ella misma se purifica. Puede ser que en Bogotá comience el río Bogotá completamente contaminado, pero llega el momento en que esa agua termina siendo completamente pura, porque ella se purifica, el agua corriente se purifica a sí misma. Entonces, seguimos con el fruto del Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 1. Vamos a segunda Timoteo. Capítulo 1, del 5 al 7. Está hablando Pablo a su amado discípulo Timoteo
Y lo primero que pone delante de él es, bueno, le viene hablando de que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación, y que la Escritura había venido a él por medio de su mamá y su abuelita Loida. Y llega el versículo y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Es interesante que es lo primero que pone de relieve, la fe no, porque el mandamiento para nosotros es que crezcamos en la fe o que seamos niños espiritualmente, que llevo 15 años y sigo luchando en las mismas cosas. Sigo peleando y criticando en la iglesia por lo mismo, con lo mismo. La voluntad de Dios es que crezcamos en el Señor, crezcamos en la obra del Señor siempre. Dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives. ¿Qué debemos avivar en nuestros corazones? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino al contrario, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con temor y temblor, con un espíritu fervoroso, porque es necesario darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. ¿Necesitamos el dominio propio? Totalmente. ¿Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra? Pero si yo estoy separado de Dios, si yo cojo la Biblia solamente para venir los domingos a la iglesia, ¿qué pasa con el poder, con el amor y con el dominio propio? Con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y todo lo que hemos visto del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dejé? Como abrir la caneca de la basura y decir, esto no me sirve. Yo prefiero vivir mi vida en el Señor a mi manera. Pero Dios dice que el fundamento de nuestras vidas debe ser la guía y el control del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es como cuando se está llenando un vaso de agua y entonces voy llenándolo de a poquitos. Y realmente esa no es la ilustración de la llenura del Espíritu Santo. La ilustración de la verdadera llenura del Espíritu Santo es la guía y control del Espíritu Santo en todas nuestras vidas. En todo, porque muchas veces aún, sin siquiera que sea pecado. Cuando Pablo iba para Asia, iba a predicar el evangelio, iba a pecar. Dice, y el Espíritu le estorbó, porque el Espíritu Santo tenía un propósito con Pablo en ese momento en Macedonia, y era comenzar justamente la iglesia de Filipo. Allí le llevó a que comenzara la iglesia de Macedonia, de Filipo. Es la guía y control del Espíritu Santo en absolutamente todas las cosas. Señor, que necesito cambiarme de casa. Generalmente pensamos, venga, esta no porque es muy cara. Esta no porque los servicios que es que no me gusta, que es muy caliente, pero Señor, ¿tú quieres que yo viva aquí? De pronto tú tienes un vecino para que yo le predique el evangelio. De pronto aquí en este lugar me acomodo para estar mucho más cerca de la iglesia, pero pensamos en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, y el Señor, y el Espíritu Santo, y la obra que Dios tiene en mí. Pensamos en las cosas pequeñitas que eso no, absolutamente Dios es soberano y está sobre todos. Y el mandamiento es que oremos por todo y en todo lugar. Entonces mire que nos enfatiza el poder, el amor y el dominio propio, que vienen solamente del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Versículo 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel. ¿Quién guarda mi depósito? Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en. ¿Quién guarda el buen depósito? La fe y el amor, no fingidos. El servicio de corazón.
Debemos servir al Señor de corazón. Y el Señor hace la obra. Y vemos que el Señor hace cosas extraordinarias. Que abre caminos donde no los hay. Que da sabiduría donde no hay la más mínima sabiduría. Porque Dios es todopoderoso. Porque el Señor es el poder. Es indudable que en Él tenemos. Pero mire cómo comienza el versículo 15. Qué contraste tan grande. Pone de relieve la fe no fingida de Timoteo y da todo lo que el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el 15. Y sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Unos que abandonaron la fe y otros que estaban viviendo con una fe no fingida. ¿A Dios le podemos engañar? ¿Qué piensa Dios de aquellos que abandonan la fe? De aquellos que vienen caminando bien y de un momento a otro retroceden. Dice la Escritura, porque aquel que retrocediere no agradará a mi alma. Porque Dios se deleita no en que seamos perfectos, porque no somos perfectos. Porque Él va haciendo la transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese versículo lo aplica durante toda mi vida. Yo pensaba que era que en el momento que yo llegué a Cristo, de ahí en adelante todo es nuevo. Y sí, claro, todo es nuevo porque el Espíritu Santo viene a morar en mí. Pero esa transformación de vida es un caminar con el Señor día tras día, viviendo el día a día y el Señor haciendo la obra en cada uno de nosotros. Algunos abandonan la fe, otros persisten. ¿Tu vida cómo está? ¿Caminando con el Señor o está devolviéndose? Continuamos. Ahora vamos a ver los cuatro pasajes que hablan del Consolador aquí en Juan. Primero Juan 14, 15 al 18. Y el énfasis es obedecer los mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad. Claro, ahí no está la palabra obediencia como tal, pero está este versículo. Si amamos al Señor, ¿cuál es la consecuencia natural de nosotros estar amando al Señor? ¿Qué estamos haciendo? Guardando sus mandamientos. Pero ¿cómo puedo yo obedecer los mandamientos de alguien que no me interesa? De alguien que no quiero conocer, de alguien que no es mi deleite, de alguien que no quiero ser un hombre para la gloria de Dios. Debe haber un deseo genuino en mi corazón de conocer a Dios. Señor, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Quiero conocer, quiero estar en tu voluntad y por ende tú me mandas que yo debo guardar tus mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, aquel que camina a mi lado, otro consolador, para que esté con vosotros ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, si el joven llega a los 12 años al Señor, ¿tiene sabiduría ese joven? ¿Tiene poder ese joven? ¿Tiene dominio propio? ¿Tiene paciencia? Lo que muchas veces no caracteriza a un joven, pero como la obra es del Espíritu Santo, si la persona le da el lugar al Señor, ¿qué hace el Señor? Pero si tiene 50 años y vive en la carne, pasa todo lo contrario. Debiendo ya ser un hombre serio, vemos crítica, murmuración, celos, contiendas, iras, divisiones. Eso es lo que caracteriza a un hombre inmaduro espiritualmente. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con nosotros. Le conocemos. ¿Por qué hemos conocido? A Cristo. Y nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, porque mora en nosotros y estará para siempre con nosotros y nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Yo puedo obedecer los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo? Es imposible. Seguimos en Juan. Juan capítulo 14, 26. 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os sé. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este versículo? Dos cosas. Enseñarme todas las cosas. Ahora, ¿el Espíritu Santo nos enseña por hipnosis?
Yo me duermo y el Espíritu Santo me llena y yo me lleno de conocimiento y al otro día ya amanezco con toda la sabiduría o como alguien dijo, no, yo voy a predicar y yo no voy a estudiar ni voy a hablar nada porque el Espíritu Santo prometió que va a llenar mi boca. Y eso es una promesa de Dios, pero a mí ¿qué me toca hacer? Estudiar la palabra de Dios. Me toca memorizarla. Me toca darle lugar al Señor Jesucristo. Me toca conocerle. Las doctrinas bíblicas, ¿dónde las dejó el Señor? ¿Cómo las dejó Dios? ¿Las dejó en un solo lugar? El hermano John Jairo nos cogió y nos habló del Señor Jesucristo, lo encontró en un solo capítulo de la Biblia. Ah, no, es que la doctrina de Cristo está en Efesios, entonces si usted quiere conocer a Cristo, vaya a Efesios y ahí está toda la doctrina de Dios. ¿Así lo dejó Dios? O el hermano nos paseó por toda la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, todos los libros. Yo pienso que no hubo un libro que no nos hizo pasear el hermano mirando la doctrina del Señor Jesucristo. Porque el Señor dejó la doctrina por toda la Biblia para que tengamos que buscarla, escudriñarla como a tesoro, meternos, estudiarla, que nosotros mismos seamos convencidos para poder convencer a otros. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y también nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo. También nos recordará lo que os he dicho. O cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no salen versículos aún. Va usted a un discipulado y lleva su clase totalmente preparada. Y nada de lo que usted preparó fue lo que se habló ese día. Porque el Espíritu Santo puede llevar a algo completamente diferente. Pero nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente, estar preparados para presentar defensa del Evangelio en cualquier situación. Debe estar en nuestra mente. Porque si yo me pego a un comentario, ¿realmente está la palabra de Dios en mi vida? Debe ser estructurada, edificada, creciendo en la gracia, conociendo la doctrina de Dios, la palabra de Dios. ¿Y quién es el que nos guía a poder comprender las verdades de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a recordar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hemos escuchado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Lo hemos escuchado? ¿Es cierto o no es cierto? Pues lo dice por la autoridad. Versículos como este podemos ver que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Mire que el versículo, Manuel, 15:26. El Señor Jesucristo se sujeta en todo al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y al Padre. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, ¿quién lo envía? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién está sobre la autoridad? No que sea menos ni más, sino como personas. El Señor cada uno tiene su rol como personas. Los tres son Dios, pero cada uno tiene su papel específico en nuestra edificación, en nuestra salvación, en nuestra vida práctica. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que da testimonio acerca del Señor Jesucristo? Dice, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y luego después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Hechos 1:8, lo que ya leímos. Dice, y me seréis testigos. Entonces yo quiero ganar almas para Cristo, quiero ser un hombre sabio y ganar almas para Cristo. Qué bueno que tenga ese deseo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir en el Espíritu. Porque si queremos ser testigos de Cristo, debemos ser llenos de Él. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Es la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, en la cuarta vez que aparece la palabra consolador en Juan, 16:12-15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podéis sobrellevar? Nos lo va a decir el 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que nos lleva a sobrellevar todas las cosas que no entendemos?
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la... Entonces, ¿te preocupas por conocer la verdad de Dios? Gloria a Dios por preocuparse por conocer la verdad de Dios. Pero también tienes que preocuparte por vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas. De que tu vida sea una vida organizada. De que el Señor vaya transformando nuestras vidas a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque cuando usted mira en Génesis, el principio de Génesis no es que Dios se agradó de Abel, no se agradó primero de la ofrenda de Abel y después de Abel. Dice la Escritura que Dios se agradó primero de Abel y después y de eso. Entonces, primero mi vida. Dice, solamente que andéis como es digno de el Evangelio, es nuestra vida particular. Porque si mis pies hablan algo diferente a lo que habla mi boca, si lo que vivo no es lo que estoy predicando, ¿dónde quedó el poder del Espíritu Santo? Tiene que ser primero mi corazón, la transformación de vida, viviendo una vida humillada bajo los pies del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice que Él os guiará a toda la verdad. ¿Falta algo de la verdad ahí? ¿O absolutamente toda? ¿Queremos ser sabios? El Espíritu Santo nos va a guiar toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo hace la obra, pero nosotros tenemos que darle lugar a Él. Indudablemente que tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo. ¿Es bueno conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Ahora, un punto fundamental. Hechos 2, Romanos 8, 2 y 13. Hermanos, para la doctrina del Espíritu Santo, si queremos estar fundamentados, hay 4 capítulos esencialmente que debemos leer de tarea. Será muy bueno que lo leyéramos para comenzar la doctrina del Espíritu Santo. Es Juan capítulos 14, 15 y 16 y Hechos capítulo 8. Esos 4 capítulos son fundamentales para la doctrina del Espíritu Santo. Ahí vamos, el Señor nos va a guiar y nos va a llevar a comprender muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Entonces, cuando vengamos a estudiar la doctrina los sábados por la mañana, después de las 8:30 cada 15 días, vamos a comprender mucho de estos 4 capítulos que nos muestra allí Juan y este pasaje de Romanos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que me libra del pecado y de la muerte? El Espíritu de vida. ¿Yo puedo ser libre de mi propio pecado? Ir y luchar con buenas intenciones, tratando de ser un hombre bueno, tratando de hacerlo a mi manera, o me humillo bajo la poderosa mano de Dios, comienzo a estudiar la palabra de Dios, Dios comienza a llenar mi corazón de su palabra, la Escritura me lleva a cambiar mi entendimiento y por ende me lleva a cambiar mi vida, mis pasos. Ese es el proceso de la Escritura en nuestras vidas, pero es que es el Espíritu, versículo 13. No hay otra manera de ganar la victoria sobre la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿cuál es la consecuencia? Separación. Separación de la comunión con Dios. Separación de la iglesia de los amados hermanos. Separación de mi propia familia. Porque el pecado trae separación. Dice, mas si vivís por el Espíritu, ¿cuál es la consecuencia? El Espíritu Santo hace morir en nosotros, ¿qué? Las obras de la carne. No somos nosotros. Entonces, ¿quieres hacer morir las obras de la carne? ¿Qué tienes que hacer? Luchar contigo mismo, tener buenas intenciones. ¿Tienes poder para luchar contra la carne? ¿El pecado es más poderoso que nosotros? ¿El mundo, nosotros podemos controlar el mundo? ¿Podemos controlar a Satanás? El Espíritu Santo sí lo hace. Dice que es lo único que hace morir las obras de la carne. Entonces continuamos, porque hay 4 versículos importantísimos que es bueno que lo tengamos presentes. Porque hay algo que nosotros también podemos hacer en contra del Espíritu Santo. Si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, hay advertencias. Está en Isaías 63:10. Ahí está el versículo, dice, mas ellos fueron
rebeldes. Viene hablando del pueblo que Dios le llamó para que obedeciera los mandamientos y la respuesta dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo. Como creyentes podemos hacer enojar al Santo Espíritu de Dios, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oh almas adúlteras, si alguno se constituye, Santiago 4:4, que si es la importancia de memorizar la Biblia y estar permaneciendo en ella. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morada en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir la palabra adúltero? Alguien que ha sido infiel, alguien que ha engañado a su pareja. Eso somos para con Dios cuando le somos, cuando amamos más al mundo que las cosas de Dios. Porque le estamos siendo infiel ¿a quién? A nuestro amado Señor. O almas adúlteras. Continuamos en Isaías. Dice, se volvió enemigo y él mismo peleó contra. Entonces en este versículo vemos que se hizo enojar al Espíritu Santo y que Dios se volteó en contra de ellos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Ganó la batalla o perdieron? Continuamos. Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30, un versículo muy conocido. En la versión de las Américas cambia la palabra contristéis por la palabra entristezcan. Y en la nueva versión internacional la cambia por agravien. Y las tres palabras están bien. Agravien, entristezcan o contristen el Espíritu Santo. Lo hacemos nosotros cuando pecamos, lo hacemos nosotros cuando no somos fieles a ellos, a Él, cuando no buscamos de Dios, cuando no permanecemos en esa intimidad. Entonces la carne comienza a tomar el control de nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Ese sí, todas las versiones lo deja exactamente igual. Todos dicen, no apaguéis el Espíritu. Hebreos 10:29. Viene hablando de que en el Antiguo Testamento, si alguno violara la ley, los mandamientos de Dios que Dios dio por mano de Moisés, por mandato de 2 o 3 testigos, esa persona tenía que morir irremediablemente. Entonces dice Hebreos, dice, ¿cuánto mayor castigo? Acaba de decir que el que violara la ley de Moisés tenía que morir irremediablemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo? Más que la muerte. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto? Yo soy creyente, pero no me preocupo por vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Simplemente soy un creyente que asisto cada 8 días. ¿Qué dice la Escritura? Me muestra, me advierte, me habla, me dice, oiga, pellizquese. ¿Usted es un hijo de Dios o no lo es? ¿Usted para qué fue salvo? Dios, ¿qué propósito tiene en su vida? ¿Cuáles son sus dones espirituales? ¿Cuál es el servicio que usted está prestando para el Señor? ¿En qué está enfocando su vida? ¿En la parte material o en la parte espiritual? Dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y las Américas cambia la palabra afrenta por ultrajado. En la Reina Valera revisada, la última versión de la 60 revisada la cambia igual, dice ultrajado, las dos versiones. En la nueva versión internacional dice insultado y despreciado. Es interesante cómo las versiones nos amplían, pero el concepto sigue el mismo. Ir en contra del Espíritu Santo es hacernos enemigos de Dios. Y Dios quiere que permanezcamos en Él, en su voluntad, indudablemente.
Pero finalmente lo que me corresponde a mí, por cuestión de tiempo no podemos buscar todos los pasajes, pero ahí están las citas donde dice que nosotros debemos orar en el Espíritu. Es un mandamiento que como iglesia oremos. Algunos dirán, no, pero ¿dónde dice en la Biblia que nos tenemos que reunir como iglesia para orar? No, la Biblia sí lo dice. En Hechos que dice, y subía Pedro y Juan a la hora de la oración. ¿A qué iban? No necesita, necesita más, necesita plastilina, que le digan de qué otra manera quiere. Ellos subían a orar, porque como iglesia se reunían para orar. Es el propósito de Dios. Pero debemos hacerlo en el Espíritu Santo. Y entonces nuestras oraciones serán, oiga, pero estoy viviendo en la carne y estoy orando y estoy pidiendo para mí mismo, oraciones egoístas. Dice, cantando en el Espíritu. 1 Corintios 12:14. Cantando en el Espíritu. También nos exhorta a adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:17, 14:15. 1 Corintios 14:15. Eso nos da el mandato de orar y cantar. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con Él. ¿Es necesario los dos? Mi mente y mi espíritu, unidos para la gloria de Dios. Dice con entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con Él. Muchos dicen que lo importante es que me guste a mí los cánticos. Pero las canciones deben ser conforme a lo que Dios enseña y debe ser poniendo atención a lo que estamos con el entendimiento. Seguimos, hermano. Adorar, dice Romanos 1:8, 1 al 8. Usted va a encontrar ahí 4 aspectos fundamentales. Sería bueno que lo leyéramos. Dice que debemos nosotros andar en el Espíritu, que debemos nosotros vivir en el Espíritu, que nosotros debemos pensar en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Y nosotros debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 5:18 al 20 dice, y los que viven según, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino en la persona? ¿Qué hace el trago en la persona? Lo controla, lo lleva a hacer cosas que la persona normalmente no haría. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la persona? Exactamente lo mismo, pero para bien. Lo controla y lo guía a. Por eso dice que seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. El alcohol nos guía a estar fuera de la voluntad de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu. Es necesario vivir en el Espíritu para poder. Y un versículo muy conocido, sin fe es imposible agradar. No nos engañemos que estamos bien con Dios, porque nos congregamos, porque estoy sirviendo. Debemos evaluar la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es fundamental darle lugar al Señor. Es fundamental conocer la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto cuánto poder tiene el Espíritu en nosotros. Pero también hemos visto lo que sucede cuando yo decido dejar a Dios de lado, contristar, apagar, ser de vergüenza para la obra del Señor. Y también hemos visto lo que me corresponde a mí. Pero yo tomo decisiones fuera de la voluntad del Señor y después comienzo a rogarle al Señor que me ayude. Indudablemente el Señor es un Dios juez justo. Y esa exhortación de Hebreos es tremenda. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está hablando. Dice la Escritura allí en Hebreos 3, dice, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, dice, como el Espíritu dice,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Queremos vivir vidas que den la gloria a Dios? Vivir en el Espíritu. ¿Queremos vivir vidas que hagan la voluntad de Dios? Darle lugar al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que a mí me corresponde hacer en el Espíritu. Hay cosas que el Espíritu Santo hace por su poder, por su gracia, por su infinita misericordia. Pero hay también cosas que yo hago para contristar e ir en contra del Espíritu Santo. Pero muchas veces pensamos ir en contra y a la misma vez servir. ¿Y eso se puede? Pues usted lo puede hacer. Pero usted va a ver con el paso de los años si realmente su ministerio, su vida, Dios está prosperando su vida, su familia, sus hijos. ¿Queremos que nuestros hijos sirvan al Señor? Es muy buen deseo, muy buen anhelo. Pero ¿qué está viendo mi hijo en mí? Porque como Pablo con Timoteo, ¿qué le decía? Lo que aprendiste, lo que oíste, lo que viste, todo como Pablo vivía, ¿qué hacía? Timoteo lo estaba viendo, porque el ejemplo, el servicio es ejemplo. Como lo vimos en Filipenses capítulo 2. El ejemplo de 4 hombres, varones que le creyeron a Dios. Comenzando por nuestro amado Señor Jesucristo, por Pablo, por Timoteo, por Epafrodito. Y aquí llega este versículo 3 y nos dice, sirviendo en el Espíritu. Qué bueno poder sacarle tiempo para conocer las doctrinas de Dios. Ya hemos visto la doctrina de la palabra de Dios, es fundamental. Hemos visto la doctrina de Dios, la doctrina propia de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Hemos visto, como 4 meses llevamos estudiando la doctrina del Señor Jesucristo. La importancia de pertenecer a Él, de permanecer en Él, conocerle a Él. Y ahora vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo. Son fundamentales para que nuestra vida sea arraigada y cimentada en la palabra de Dios, en amor. Padre, en esta hora damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado, gracias por ese consolador que camina a nuestro lado, gracias porque la gloria y la honra son para ti, Padre. Nada hay de que nos podamos vanagloriar, Padre. Si tú has hecho alguna obra en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia local, es por la gracia y misericordia tuya, Padre. Gracias porque tú dices que no nos dejarás huérfanos, sino al contrario, que nos iba a enviar el precioso Consolador, aquel que nos capacita para hacer la obra, aquel que nos lleva a glorificar el santo nombre de Cristo, a recordar su palabra, a seguir su ejemplo, a ser instrumentos útiles en su mano. Guárdanos, Padre, de tener tu palabra en poco. Guíanos a tener el deseo de crecer en nuestra fe, de no ser niños espiritualmente hablando, Padre, de no ser inmaduros, sino al contrario, que nuestra vida vaya creciendo día tras día, fundada en tu palabra, fundada en ti, mi Señor, buscando tu voluntad, anhelando querer crecer, Padre, conforme a tu propósito. En el nombre de nuestro Señor te lo dejamos. Amén. Recordemos que esta noche tenemos reunión a las 6:30, la predicación del Evangelio.